Bueno amigos, el Chelsea empata el día de hoy y sí, habrán muchas personas que ya van a empezar a burlarse, pero el problema realmente que tenemos en el Chelsea, lo que quiero que dejen atrás en este video para de verdad poder hacer un análisis correcto y sincero de lo que pasa con este Chelsea es hacia un lado Todd Boehly, el nuevo dueño del Chelsea, que es estadounidense, que no les guste que gaste millones, eso no importa en estos momentos. Vamos a criticar obviamente lo que pasa con el Chelsea, pero hay que dejar de lado eso, los que quieren que este equipo le vaya mal porque ya no está Tuchel y querían mucho a Tuchel y lo que sea. Tuchel hizo un mal mercado de verano, gran parte de los 600 millones fueron de Tuchel fichando jugadores que no rendían y que nadie hubiese fichado, como Sterling, como Aubameyang, y eso es una realidad. Entonces, hoy es un partido que me parece muy bueno de Enzo Fernández, pero hoy hay dos partes de responsabilidad. Creo que este partido, gracias al partidazo en cierta forma que hace Enzo Fernández, que acaba de llegar, que ya es titular y que te demuestra que Jorginho no tenía nivel para este Chelsea, o al menos para un equipo top, hoy hace que el juego del Chelsea luzca un poco mejor, pero el problema sigue siendo que evidentemente este es el primer partido. O sea, Graham Potter llegó a un equipo en un contexto muy diferente, por ejemplo, al de un Manchester United. Él llegó a un equipo que le formó otra persona, no llegó a su equipo, él no estuvo en la pretemporada. Hoy Ten Hag puede hacer fichajes para complementar el trabajo que ya lleva realizando, pero Graham Potter apenas tiene que adaptar y tiene más cambios que los que ha tenido y va a tener Ten Hag. O sea, está empezando más atrás su carrera, pero evidentemente eso no excusa que Graham Potter sabía en lo que se estaba metiendo, por lo que evidentemente el Chelsea tiene que dar resultados no solamente a largo plazo, porque independientemente de lo que piensan algunas personas, creo que los fichajes fueron correctos. Creo que Enzo Fernández, con todos los años que va a fichar, es correcto, y más viendo el rendimiento que dio por ejemplo el día de hoy, que es muy temprano para decir uy, Enzo Fernández va a rendir espectacular. Creo que aún tiene un margen de mejora muy bueno en esta plantilla y que tenemos dos problemas. Uno de esos es que el Chelsea hoy no tiene toda la plantilla disponible. Sigue siendo uno de los problemas muy grandes de la temporada. Han habido muchas lesiones. Hoy apenas está de vuelta Reece James y evidentemente no llega al 100%, está llegando pues en un nivel un poco más bajo. Hoy está probando un 4-3-3 y eso es lo que va a estar haciendo Graham Potter en los siguientes juegos, y creo que el primer partido para experimentar realmente lo que va a hacer con este Chelsea, al menos esta temporada, y ver el potencial, tal vez lo veamos en el partido contra el Dortmund en Champions. Pero Graham Potter, este partido de hoy creo que lo tomó como una especie de prueba de pretemporada. Tristemente es lo que tiene que hacer porque tiene que probar varios jugadores. O sea, Mudryk sale en la segunda parte para que también tenga minutos Madueke, entonces los que estén jugando mejor seguramente se van a ganar el puesto. Creo que el 11 hoy y el partido de hoy pudo haber sido más fácil con otra clase de cambios, pero estoy entendiendo que Graham Potter probablemente esté probando ciertas cosas y ciertos jugadores. Entonces el problema que tenemos en este partido es que Gallagher realmente no es un jugador para un Chelsea. Realmente el fútbol que vimos hoy, donde pudieron haber ganado porque Havertz falló dos ocasiones al menos clarísimas, Madueke no sé cómo se pronuncia bien todavía su nombre, pero él falló una que pudo haber sido bastante clara y pudo haber ganado. Pero a lo que voy es que hoy pudo haber ganado el Chelsea, pero eso no debe de cambiar lo que está pasando. Creo que una victoria les hubiese venido peor para las personas que quieran aprovechar para criticarles, ya que si ganaban sería más o menos lo que critico del Manchester United, una victoria porque ves una mejoría en el juego debido a lo que está haciendo Enzo Fernández, pero aunque hoy hubiesen metido 3 goles, este nivel no te da para ganar en Champions. Entonces sí que quiero ver a un Graham Potter en próximos partidos, evidentemente no en los 3 que siguen tal vez, o en los 2 que siguen, pero sí en lo que sigue de la temporada, que veamos a Graham Potter con su capacidad de reacción. Porque por ejemplo, si ya consideramos un Graham Potter que lleva varios meses, hoy un cambio como el de Chilwell entrando, sacando a Gallagher, era un cambio mucho mejor para darle más estabilidad al medio campo y tener más opciones de ataque, y haber sacado a Ziyech antes en el partido, incluso no haberlo puesto y jugar con Detro Fofana por ejemplo, quizás te pudo haber dado un gol más rápido en el partido. Tal vez ese delantero sí pudo haber metido goles, que igual van a haber partidos como el Real Madrid por ejemplo, que tenga 20 llegadas y no la va a meter, porque esto pasa, le está pasando a Liverpool y le pasa hasta al Manchester City. Pero sí que el fútbol actual del Chelsea todavía no es el que queremos ver, pero tenemos que ser conscientes que aún faltan jugadores que se incorporen a esta plantilla. En cuanto llegue Kovacic seguramente veremos cambios, y tenemos que tener en mente que las dos alineaciones que más ha usado el Chelsea esta temporada han sido el 3-4-2-1 y el 4-2-3-1, son los 11 que más ha utilizado. Así que es eso amigos, creo que Graham Potter evidentemente no puede ser juzgado ya por este partido, tienen que darle un poco de tiempo, y una vez que hayamos visto al menos estos dos 11 que le estoy enseñando aquí, uno con línea de 3 y otro con línea de 4, que dependiendo de los rivales creo que va a usar uno o va a usar otro, y de hecho ya el próximo partido antes del partido contra el Dortmund es contra el West Ham, por lo que yo creo que veremos esto, una rotación entre una línea de 3 como lo vimos hoy en algunos momentos y esta línea de 4, la misma idea de juego, pero creo que cuando
cuando vemos estos jugadores en conjunto, el Chelsea puede optimizar su juego. Y ya solamente va a depender de lo que hagan arriba los delanteros, evidentemente, que es el verdadero problema. Pero si ya el problema es simplemente que no meten goles, pues tendremos que ser pacientes, o al menos no se puede decir que Graham Potter hace un mal trabajo, porque al final puede que termine jugando bien, porque creo que este equipo, simplemente con el 11 que les muestro, incluso aunque no regresara Kovacic, puede hacer un fútbol bastante bueno e interesante. Y ya el próximo año recuerden que llega Nkunku, entonces pues puede que ya lleguen los goles cuando esté Nkunku el próximo año, y que si esa temporada sea más de transición, pero de todas formas pues el Chelsea tiene que levantar en Premier, y es simplemente eso. Creo que sí, este Chelsea tiene una plantilla joven, tiene bastantes cambios que hacer, pero en la Champions va a tener una motivación extra, porque la Premier la están dejando muy atrás y no pueden darse ese lujo. Y viendo al nuevo dueño en el estadio, si yo fuera Graham Potter, sería más que consciente que realmente esos 5 años requieren que se noten los resultados más rápido de lo que él piensa, porque al final el problema de este equipo no va a ser los jugadores. Creo que ahora sí la plantilla del Chelsea, o lo que va a ser para el próximo año, va a ser bastante buena, y el problema tal vez empiece a ser el entrenador que tienen. Pero es eso, mucho cuidado, porque creo que pueden sorprendernos, porque al menos de un Graham Potter que intenta hacer su fútbol. Ahora, si empieza a jugar para ganar como otro técnico, vamos a ver qué pasa en la Champions. Así que nada, amigos, yo espero que les haya gustado. Pongan ustedes acá abajo qué les pareció este partido. Grande Enzo, me parece que fue el mejor del partido del Chelsea, y hay que estar al pendiente. Esta Premier aún es larga y los equipos de arriba aún se van a dejar muchos puntos. Ya quiero ver a Jorginho jugando en el Arsenal, y espero equivocarme, pero si antes pensaba que el Arsenal no iba a ganar esta Premier, si Jorginho es titular, yo tal vez tendría un poquito de miedo en nuevamente hacer un Arsenal en la Premier, estar tan cerca de poderla ganar y que vuelva a perderla de esta manera. Ojo con el Manchester City, ojo con el Liverpool, que están en el momento en el que empiezan a subir el nivel. Ojo porque este Chelsea, el Liverpool, van a recuperar muchos jugadores a final de este mes. Y los equipos que han sido más constantes es cuando empiezan a desinflarse después pasada la mitad de la temporada. Entonces algunas personas parece que no aprenden de lo que sucede en otras Premiers y cómo se repiten las cosas. Pero creo que muchos cometen el error de ya ver campeón al Arsenal y estar dando por muertos a ciertos equipos. Pero bueno, amigos, ustedes pónganme acá abajo qué es lo que piensan de todo esto. Si confían en que cambiarán las cosas, o ustedes qué es lo que piensan. Yo espero poder ver a Mudryk en estos 2 próximos partidos con muchos más minutos. Hoy no lo buscaron mucho, voy a estarlo siguiendo y vamos a estar siguiendo este Chelsea en este canal, así que ojo que esto apenas comienza. El fin de semana subiré el análisis de la final de Real Madrid contra Atlético de Madrid, así que espérenlo pronto y pongan acá abajo si les gustaría que hiciera algún otro video, tal vez usando el FIFA, para simular cómo debería jugar este Chelsea, ya contemplando el equipo completo. Les dejo aquí los videos anteriores para que ustedes vean más lo que hemos hablado de este Chelsea y de Graham Potter. Los videos que hice con Cristiano Ronaldo siempre los hice considerando que no llegara Cristiano, así que realmente se los recomiendo, ya que hablamos del estilo de juego de Graham Potter, cómo le gusta jugar, lo que va a buscar, y por eso les digo que no es momento de empezar a criticarlo todavía, hay que esperar un poco más, va a hacer algunas pruebas más, y me parece que el partido contra el Dortmund será uno de los primeros exámenes para hablar de qué puede lograr hacer Graham Potter. En fin, recuerden seguirme en Instagram y Twitter, no olviden compartir y suscribirse, porque nos vemos en el próximo video. ¡Sí!